Dios me le bendiga, mis santos hermanos, que la paz del Eterno esté con ustedes. Bueno, en este día voy a traerle un pequeño, diría que, estudio sobre el personaje de Judas. Bueno, ya que muchas personas creen que Judas se salvó, otros creen que Judas se perdió. Entonces, bueno, hoy traigo mi postura, si Judas se salvó o Judas se perdió. ¿Y qué pasó con Judas? Hay una pregunta importante que siempre las personas se hacen. Y una de estas preguntas es, si Judas se perdió, ¿escogió Dios a Judas para que se pierda? A lo que yo inmediatamente presentaría un atenuante diciendo, pero si Dios escogió a Judas para que se pierda, entonces Dios escoge personas para que se pierdan. Y ahí veríamos a un Dios injusto, ya que la justicia de Dios que mora en el cielo nos hace copartícipes a nosotros como embajadores de Jesucristo, de también tener esa justicia. Entonces, no veo una concordancia en que Dios escoja a Judas para que se pierda, o si verdaderamente Judas por decisión propia o fue Dios. Entonces, yo quiero presentar unos cuantos textos bíblicos que tengo hasta aquí para ver qué verdaderamente pasó con Judas, o si verdaderamente Judas fue intrínsecamente él su decisión, o fue que Dios tenía un propósito de antemano para la persona de Judas. Amén. Entonces, sin nada más que decir, vamos a estar entrando inmediatamente a la Biblia. Bueno, tengo un texto principal aquí que es Juan 17:12, libro de Juan, Evangelio de Juan, como muchos lo conocen, 17:12. Bueno, lo tengo por aquí. Vamos a leerlo y vamos a darle inicio desde ahí. Amén. Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Aquí se pone como interesante. Se pone interesante porque dice la escritura que el mismo Jesús está diciendo para que se cumpliese la escritura. O sea, nos está dando a entender de que de antemano hay una profecía de que iba a hablar de estos acontecimientos en el cual Judas está involucrado. Entonces, para poder entender, como dicen por ahí, el meollo del asunto, vámonos donde se habló de esta profecía. ¿Me? En el libro de los Salmos lo tengo por aquí anotado, porque no tengo una mente, bueno, mnemonista, como tienen muchas personas, no guardo cierta cantidad de datos, pero lo tengo aquí anotado. Bueno, en el Salmos 41:9 hace referencia a cuando el hijo de David se levanta contra él. Y él dice, santo es el Señor, que no se levantó un vecino, ni se levantó un amigo, ni se levantó, amén, alguien raro por ahí, sino alguien cercano. Es como dice Salmos 41:9. Sí, dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. David hablando, si mal no recuerdo, que de uno de sus hijos que se levantó contra él. Y cuando David escribe este texto, está haciendo referencia a ese acontecimiento de uno de sus hijos que se quería sentar en el trono. David estaba viejito ya y él se quería sentar en el trono, pero que el trono no era de él. No recuerdo bien el nombre de esta persona, del hijo de David. Tal vez lo recuerde ahora en un par de segundos. Pero David hablando sobre esto, diciendo, pero ven acá, pero no se levantó un amigo, no se levantó un vecino, se levantó alguien cercano, alguien tal vez con quien yo compartía secreto. O sea, está hablando de un familiar. Entonces, el libro de Juan hace referencia a esta expresión y diría, no sé si especulativamente, que está haciendo también referencia a la traición posteriormente de Judas. Ahora bien, hay otro texto que está en Zacarías 11, de 12 al 13,
que habla de un contexto histórico de un pastor que es traicionado y que es, diría que desechado, y de los líderes religiosos de aquellos tiempos de Israel que no estaban haciendo las cosas bien. Y también el libro de Zacarías, bueno, lo que creemos que el libro de Zacarías capítulo 11, versículo 12 al 13, tiene una profecía de doble cumplimiento, tanto hablando como ese contexto histórico de esos líderes que no estaban haciendo la cosa bien delante de Dios. También tiene una segunda referencia que es a Judas. Ahí también habla sobre alguien que por 30 monedas o piezas de plata entrega a su señor o entrega a su maestro. Amén. Entonces, ¿qué yo veo aquí? Que hay de antemano hay una palabra dicha, y esta palabra es que alguien iba a entregar al Mesías, en que había de venir alguien que iba a traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que pone como en tela de juicio, lo que hace el lío en esto, es que no dice quién. No dice específicamente o especifica con un nombre o un linaje de, quién va a entregar a Jesús. A lo que a mí me lleva a yo hacer un estudio minucioso y entender, entonces, ¿por qué Judas? Bueno, en Mateo 27, sí, Mateo 27, 3, 5, oiga lo que dice Mateo 27, 3, 5. Dice, diciendo, Mateo 27, 3, 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Ven acá, ¿cómo así? Judas, pero si tú fuiste elegido o tú fuiste de antemano puesto ahí en ese puesto para que tú entregues a Jesús, ¿cómo que ahora tú estás reconociendo de que esa sangre fue inocente? Vamos a seguir leyendo. O sea, estamos viendo un Judas que está haciendo conciencia y está abriendo los ojos de lo que él estaba haciendo. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Qué yo estoy viendo aquí? Que Judas, entendiendo la situación, Judas sabe que lo hizo mal y va a buscar una ayuda donde las personas que podían ayudarle. Entonces, esto diría que fariseo o esa secta, no sé, ven que Judas comete su hecho y ven que Judas va buscando una ayuda donde ellos y le cierran la puerta, a lo que hace que Judas vaya y se ahorque. Pero antes de cerrar ahí, vamos a abrir un paréntesis. Vamos a dejarlo ahí. En el libro de Santiago 1, 13 al 14, sí, eso está ahí. Santiago 1, 13 al 14, eso está ahí mismo. No se me asusten. Oiga cómo dice. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. ¿Qué yo veo aquí? Que Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado. Entonces, si Dios no tienta a nadie, ¿por qué entonces la idea de que Judas fue elegido para entregar al Mesías, entregar a Jesús? No, yo lo que veo aquí es que Judas, como dice la Biblia, tenía su avaricia. Judas, la avaricia que había en su carne, él le dio lugar. Efesios 1, lo tengo todo anotado aquí. 4:27, dice la Biblia que no, ni deis lugar al diablo. Te está diciendo, tú estás bajo un cuerpo de carne, un cuerpo que está todo el tiempo inclinado hacia el mal. No le dé lugar a tu carne, a tus deseos. Yo lo que veo es que Judas le dio lugar a sus deseos, a su avaricia.
Y Judas, haciendo esta cosa, dándole lugar a su deseo, a su avaricia, pues dice la Biblia que Dios no lo tentó, pero él dándole lugar, entonces Satanás viene y empuja ese deseo. ¿Me doy a entender? Es como Satanás no obliga a nadie a pecar. No sé si eso lo saben muchas personas, pero Satanás no obliga a nadie a pecar. Sino que cuando usted de su carne, de esa yesera que está todo el tiempo inclinada hacia el mal, cuando usted de su carne se siente atraído por algo, si usted le da lugar, Satanás le abre más la puerta. Un buen dominicano, podríamos decirlo coloquialmente. Satanás te empuja más a eso. Él te puede poner una tentación a que tú la hagas, a que tú caigas o lo que sea, pero él no te va a obligar. Todo va a depender de tu decisión. Entonces yo lo que veo es que Judas, teniendo esta inclinación, amor al dinero, esta avaricia, Judas fue tentado. Y si usted se fija, Judas no estaba endemoniado, Judas estaba influenciado, porque Judas andaba con Jesús y nunca cayó endemoniado, nunca yo vi a Judas que cayó revolteándose en el piso o lo que sea. Más bien Judas siempre estaba de pie, el hombre siempre estaba ahí, ese estaba en todo lo que enchanes. Él me tan tal que Jesucristo lo puso a él, el tesorero, y nunca había ni un peso. Pero Jesucristo se la llevaba, él sabía todo. Pero Judas, amén, Judas sabía y entendía que lo que él estaba haciendo, lo estaba haciendo por decisión propia, no porque había un espíritu per se dentro de él, dominándolo, todo su pensamiento y todo. Más bien estaba influenciado, pero fue por su decisión. Entonces, como ya ustedes oyen, yo lo que veo aquí, que Dios no escogió a Judas para que se pierda. Más bien, podía haber sido otra persona que entregase a Jesús, porque la Biblia no especifica. Podía haber sido otra persona que entregase a Jesús. ¿Por qué? Porque si es per se solamente Judas, entonces Dios escogió a Judas desde antes de la fundación del mundo para que Judas se pierda. Y estamos viendo una injusticia de Dios de que Dios está escogiendo personas para que se pierdan. Es verdad que hay personas que se van a perder y es verdad que hay personas que se van a salvar, pero eso lo sabe Dios, no nosotros. Nosotros tenemos que perseverar hasta el final, hasta lograrlo, creyendo que lo vamos a lograr y creyendo que lo vamos a alcanzar, porque esa es la fe que nosotros tenemos en Jesucristo. Ahora bien, nuestras acciones son las que al final van a hablar de lo que verdaderamente nosotros somos. Entonces, si nos salvamos, si nos perdemos, eso ya lo sabe Dios. ¿Dios sabía que Judas se iba a perder? Sí, Dios sabía que se iba a perder. ¿Pero porque Dios lo eligió? No, sino porque Dios vio el final y vio que Judas, que esa persona que nació, que se crió, que creció y todo, fue la que decidió dentro de los discípulos, de la que decidió traicionar a Jesús, no porque Dios lo hubiese elegido. Amén. Pero yo tengo otro texto. Hay una palabra que aparece en la Biblia que es que no seamos calumniadores. Y es una palabra griega que se traduce como diabolos o diabolos o diablo. Entonces una persona calumniadora es un diablo porque tiene características de diablo. El que calumnia es hijo del diablo. El que calumnia tiene características del diablo. Y como dijo ahorita, Judas no estaba endemoniado, sino influenciado. Judas tenía características del diablo. Judas tenía esa característica porque se dejó llevar sus deseos, su pensamiento, su carne la inclinó a eso, amén. Entonces yo presento de que Judas se perdió, pero hay otro punto importante. Recuérdense que ahorita hicieron un paréntesis. Cuando Judas va a donde esta persona, decirle, ya yo no quiero, ya entregué sangre inocente, y esta gente viene y le dicen, no, ya tú hiciste lo que nosotros queríamos. ¿Qué hizo Judas? Fue y se ahorcó. Aquí lo que yo veo es que a veces nosotros cometemos errores o cometemos fallas, allá hablando en lo actual, y a veces vamos a donde personas para que nos ayuden o nos den la mano, y esa persona lo que hacen es que nos tumban con todo el pie o no nos dan esa fortaleza espiritual que nosotros necesitamos. Porque está bien que hay personas que se van a perder por sus decisiones, pero hay por aquellas personas que se pierden estas personas. Porque Judas tenía la posibilidad de salvarse. Aunque en Dios, en el conocimiento de Dios, ya Dios sabía que no se iba a salvar. Pero para él las oportunidades estaban abiertas. Porque por su mala decisión, porque ya está consciente, sabe que lo hizo mal, pero cuando fue a buscar una respuesta, los líderes que estaban ahí, para allá, ya tú hiciste lo que nosotros queríamos, lo votaron. Entonces Judas se turbó, su pensamiento, me imagino, se llenaban de turbación. ¿Qué hice?
la culpa lo arropó y se ahorcó. Y ustedes saben que el que se suicida, evidentemente, no va para un lugar de descanso, como podríamos decir. Eh, entonces, Judas lamentablemente se perdió. Pero Dios no escogió a Judas para que se pierda, más bien sus actos, su decisión. Entonces, bueno, es pequeño el estudio. Bueno, yo le dije que no era tan largo, podríamos